Hola, vamos a ver ahora la función cuadrática. En la función cuadrática tenemos la siguiente estructura. Está por lo general formada por tres términos, aunque el más importante es el que acompaña a la x a la 2. Siempre vamos a tener la constante a que acompaña a la x a la 2, la constante b que acompaña a la x y la constante c que no tiene letra. Lo más importante es que siempre tengamos la x a la 2, por lo tanto el valor de a siempre debe ser un valor diferente de 0. En algunos casos puede no aparecer b o puede no aparecer c. Además, estamos hablando en función a la x, por eso la variable x es la que se encuentra a la potencia al cuadrado. En algunos casos podremos cambiar esta variable por una t, por lo tanto en la ecuación o en su función estaremos hablando en términos de t. En este caso, como es de x, está escrita en forma de x. Cuando la constante a nos muestra la concavidad, es decir, si el valor de a es positivo o mayor que 0, la concavidad entonces es hacia arriba. Podemos representarlo o compararlo con una sonrisa. Mientras que si el valor de a es negativo, es decir, menor que 0, entonces vamos a decir que la parábola es cóncava hacia abajo. Podemos asimilarlo con los labios tristes de una carita. Mientras tanto, el valor de c nos va a mostrar la intersección con el eje y. Veámoslo bien. En el primer caso tenemos que la intersección con el eje y se encuentra en la parte inferior de la gráfica y en el caso de la concavidad hacia abajo el valor de c se muestra en la parte superior de la gráfica, aunque esto puede variar. Lo que sí tenemos que tener presente es que siempre en el criterio de la función cuadrática vamos a tener que el valor de c nos va a determinar la intersección con el eje y. Además, tenemos que comprender que cuando la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, está feliz, vamos a tener un punto mínimo. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, triste, vamos a tener que existe un punto llamado punto máximo. Intersecciones con los ejes. Como pudimos ver, en la función cuadrática la gráfica tiene forma de parábola y la intersección con el eje y siempre nos lo va a dar el valor de c. Por lo tanto, basta con ver el criterio de la función para saber dónde interseca la función al eje y. Podemos verlo como en este caso se cruza la parábola con el eje y en el punto 0,c. Cuando queremos saber las intersecciones con el eje x, basta comprenderlo y relacionarlo con el discriminante. Por ejemplo, podemos tener casos donde la parábola esté hacia abajo o bien esté hacia arriba, pero vamos a tener dos intersecciones con el eje x. Esas serían dos posibles soluciones, x1,0 y x2,0. Ya sea que esté para abajo o para arriba, la función va a tener dos soluciones porque tiene dos intersecciones con el eje x. En este caso vamos a decir que el discriminante es positivo. Mientras que podemos tener también situaciones en las cuales la función o la parábola tenga únicamente una intersección con el eje x. En este caso podemos ver cómo la parábola interseca el eje x en un solo punto, ya sea este cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Como puedes ver, cuando la parábola interseca en un solo punto, vamos a decir que el discriminante es igual a 0. Y existen además casos en los cuales la función no tenga intersecciones con el eje x, ya sea porque crece, llega a un punto máximo y luego decrece, pero no alcanza al eje x. O bien, en el caso de la parábola con cóncava hacia arriba, que decrece, llega a un punto mínimo y luego se devuelve sin alcanzar el eje x. Aquellos casos en los cuales no alcanza el eje x, entonces no tendrá intersecciones y por lo tanto el discriminante será menor que 0, es decir, negativo. Ejes de simetría. Cuando nos hablen de ejes de simetría es porque la forma de la parábola de una función cuadrática es simétrica. Si observamos bien, ella llega a un punto mínimo, en este caso por ser cóncava hacia arriba, y el eje de simetría estará representado por la recta que divide a la parábola justamente a la mitad.
La manera de encontrar o de calcular el valor de ese eje de simetría es mediante la fórmula menos b entre 2a, donde utilizamos el valor de b de la ecuación y lo dividimos entre el valor de 2 multiplicado por a de la ecuación. Observe que el valor de b se le invierte el signo. Ahora vamos a ver vértice de una función cuadrática. Si necesitamos calcular el vértice, recordemos que podemos tener dos situaciones. Una situación en la cual la parábola está cóncava hacia arriba y otra situación en la cual la parábola está cóncava hacia abajo. Si la parábola está cóncava hacia arriba, vamos a tener un punto a quien llamamos mínimo, como lo dijimos anteriormente. Si la parábola está cóncava hacia abajo, ese punto se llamará máximo. Pero en cualquiera de los dos casos, ese mismo punto se llamará vértice y podemos calcularlo como una coordenada X y Y, ya que va a tener un valor para el eje X y va a tener un valor para el eje Y al tratarse de un punto de la gráfica. Para encontrar el valor del eje X utilizaremos la misma fórmula del eje de simetría, menos b entre 2a. Para calcular el valor de Y utilizaremos la fórmula menos discriminante entre 2a. Aunque pocas veces llegaremos a utilizarla. También podemos crear una sustitución del valor de x en la función cuadrática. Más adelante en los problemas tocaremos un poquito más este tema. El dominio y el ámbito de una función cuadrática. Recordemos que una función cuadrática tiene forma de parábola y por lo tanto se expande hacia los lados derecho e izquierdo. Por lo tanto, su dominio es de menos infinito a más infinito, que es lo mismo que dominio R. El ámbito, en cambio, depende del vértice y de la concavidad. El vértice, recordemos que el ámbito siempre va a trabajar con el eje Y. Entonces, en el vértice vamos a utilizar el valor del eje Y o bien la fórmula menos discriminante entre 4a si llegara a ser necesario. Cuando la forma de la parábola es cóncava hacia arriba, el ámbito va a ser de ese valor en Y, que está en el vértice, hacia más infinito, porque va a ser del valor en Y hacia arriba. Mientras que si tenemos la parábola cóncava hacia abajo y vamos a tener un máximo, el ámbito va a ser desde menos infinito, ya que el infinito va a estar en la parte inferior, hasta ese punto máximo, que es el valor que tendremos como vértice en el eje Y. Intervalos de monotonía. Recordemos que cuando hablamos de intervalos de monotonía es cuando una función es creciente o decreciente. También trabajaremos en función cuadrática de acuerdo al vértice, pero esta vez va de acuerdo al valor en el eje X. Por lo tanto, para calcularlos, tendremos que tener en cuenta ya sea el valor de X del vértice o bien la fórmula menos b entre 2a. Cuando la forma de la gráfica es cóncava hacia arriba, vamos a tener primero una parte decreciente que llega hasta el mínimo y luego una parte creciente que llega hasta el máximo. Entonces diremos que la función decrece de menos infinito a ese valor en X. Y luego la función va a crecer de ese valor en X hacia más infinito. Mientras que si la parábola es hacia abajo, primero vamos a tener que crecer desde menos infinito al valor en X y luego va a decrecer desde el valor en X hasta más infinito. Veamos los siguientes ejemplos. Sea la gráfica una función de la forma ax a la 2 más bx más c con a diferente de 0, hasta el momento solo me han indicado que tengo una función cuadrática, determine cuáles proposiciones son verdaderas. Tenemos dos proposiciones en las cuales hay que evaluar a a. Si vemos la gráfica por su forma, tendremos entonces que está cóncava hacia arriba o bien feliz. Esto quiere decir que el valor de a cuando la gráfica es cóncava hacia arriba es positiva. Por lo tanto, la proposición que es verdadera es la 1. Mientras tanto, para esa misma gráfica, observando el valor de c, recordamos que el valor de c nos da la intersección con el eje Y. Si vemos acá la intersección es el punto menos 2. Y menos 2 es negativo.
Esto quiere decir que el valor de C es menor a 0 y por lo tanto la proposición 2 es la que es verdadera. Ahora, en ese mismo ejemplo, si me piden determinar el mínimo o el máximo, ¿qué sucede? Primero que nada observamos que por la forma de la gráfica, al ser cóncava hacia arriba, no tiene máximo, sino que más bien ese punto corresponde a un mínimo. Ahora bien, ¿cuál es la coordenada de ese mínimo? Recordemos que esta, al ser un valor en y 0 en x, entonces va a estar determinada por 0, menos 2. Quiere decir que la respuesta correcta es la opción 3. En esa misma gráfica, para calcular o determinar el discriminante, recordemos que el discriminante dependía de la cantidad de veces que la parábola interseca al eje X. Así entonces podemos observar que en este caso nuestra parábola toca el eje X en dos puntos distintos. Eso quiere decir que el discriminante tiene que ser positivo y por tanto mayor que 0. La primera proposición sería la verdadera. En este caso, debo de determinar un intervalo donde la función sea creciente o decreciente. Veamos bien. Primeramente, la parábola está feliz. Tenemos que el punto vértice es 0, menos 2. Y por lo tanto, primero se lee en el eje X. Nunca se utilizan valores del eje Y para lo que es intervalo de monotonía. Eso quiere decir que vamos a venir primero decreciente desde menos infinito hasta el 0 y luego creciente desde el 0 al más infinito. Insisto, todo lo que sea creciente decreciente va a utilizar el valor en el eje X o en el punto del X, mientras que si hablamos de ámbito va a utilizar el valor de Y. En este caso, la función es creciente en el intervalo de 0 a más infinito. La proposición 5 sería la verdadera. Ahora hablemos del ámbito. El ámbito trabaja también con el vértice, pero esta vez con el eje Y. Eso quiere decir que va a tomar en cuenta al menos 2. Y al ser cóncava hacia arriba, va a ir hacia el más infinito. Quiere decir que parte desde menos 2 hasta el más infinito. Por lo tanto, el ámbito sería el que corresponde a la proposición número 3. Imágenes y preimágenes. Acá utilizaremos el mismo concepto que utilizamos en función lineal. Vamos a analizar la coordenada 0, menos 2, donde la preimagen va primero y la imagen va después. Quiere decir que si decimos que la imagen de 2 negativo es 0, eso es incorrecto, porque realmente la imagen es menos 2. Si decimos en la segunda proposición la preimagen de menos 2 es 0, eso sí sería correcto. Y además tendríamos como tercera proposición que la imagen de 0 es menos 2. Esa frase también sería correcta. Entonces en este caso tenemos dos proposiciones verdaderas, la 2 y la 3.